Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Si no me equivoco, porque a veces me equivoco, es el 1341. O sea que estamos ahí dándole caña. Yo tengo un invitado súper especial, que es Juan Sarrió, que nos conocimos hace poco, pero que la admiro un montón y que estamos ahí colaborando en alguna cosilla. Y yo creo que es mejor que se presente él, porque lo va a hacer mucho mejor. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal, Carmelo? Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. La verdad que sí, que congeniamos muy bien desde el principio. Ya hemos hecho varias cositas juntos. Y encantado de estar aquí, tío. Cuando me lo propusiste, pues lo primero, enhorabuena por el proyectazo de este podcast. Ver un podcast con más de, creo que son, ¿cuántos has dicho? 1200 episodios. 1340 creo que es este, creo. Mil, Ya no sé, porque tengo que subir otro y tal, y esta semana se me ha despistado porque lleva un día y pico que ha ido ChatGPT y no puedo hacer las portadas. Yo que soy muy perfeccionista, no lo he subido sin la portada, tío. Ya. Bueno, pues lo dicho, 1300 episodios de este podcast. La verdad que eres un ejemplo de disciplina y de emprendedor. Y un placer estar aquí. Mi presentación, pues pocas palabras, porque como yo digo, no me define nunca una etiqueta, ¿no? Soy una persona que busca desarrollar su máximo potencial desde hace 5 años y que desde hace 2 o 3 años, pues lo comparto con la gente. Creo que lo que hago forma parte de mi propósito y eso para mí es muy importante, es lo fundamental porque me da un sentido muy grande cuando lo hago. Y también pues lo hago por dos motivos. Lo primero, por ayudar a los demás en las cosas que más me han ayudado a mí. Y también por de forma egoísta incluso iría, ¿no? Porque es como que he recibido tanto que necesito compartirlo, pero también es egoístamente porque veo que eso me da una felicidad increíble. Estar aquí compartiendo contigo en este rato para mí me hace feliz. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Qué guay, tío. Pues oye, lo primero es muchas gracias por sacar este ratito, que sé que estás a tope también y sacar un rato un miércoles a la una que estamos grabando no es siempre fácil. Y, y nada, para que la gente lo entienda también, tú, además de haber hecho algo de copy, tú te estás viniendo también a un programa que tengo yo con otros copies y les estás ayudando mucho a vencer bloqueos, emociones, a trabajar con el miedo. Entonces, quería empezar a preguntarte por ahí, ¿no? Primero es, ¿cómo llegas a esto? Porque yo siempre hago la misma broma de mierda en todos los episodios que doy entrevista, pero que es, en el colegio, en el instituto, nadie pensamos que vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora realmente, nada. Entonces, ¿cómo se cruza todo esto en tu vida y cómo empiezas a sacarle partido? Completamente, tío. Pues si nos vamos a los orígenes que tú has dicho del colegio, yo era pues un completo fracaso, ¿no? Lo que el sistema podía decir de fracaso, porque era una persona que no me gustaba el colegio, que iba muy enfadado. Sentí una insatisfacción muy grande cuando estaba en el colegio, porque veía que, claro, tú estás en el colegio, ¿no? Y vives en una burbuja y te crees que si no estás bien ahí, no hay más, no hay un mundo exterior fuera, no hay un nuevo camino. Entonces sí que estuve marcado por una adolescencia, ¿no? Un principio de adolescencia bastante, pues que sufrí un poco, ¿no? En el sentido de sentirme un fracasado, que al final cuando eres joven sentirte un fracasado nunca sienta bien. Y además en esa época no contaba con las herramientas que ahora conozco pues me frustraba mucho. ¿Qué pasa? Que a mí ese fracaso yo lo pongo como uno de mis amuletos de la suerte, porque sentirme un fracasado me ha llevado a estar hoy aquí. Me llevó a conocer el desarrollo personal porque me sobraba tiempo y tampoco lo que hacía con mi tiempo me llenaba mucho, no sentía una satisfacción grande. Entonces dije, oye, ¿qué puedo hacer con mi tiempo libre? Y empecé a leer. Pensé que en la lectura podía encontrar eso que estaba buscando, que algunos libros, aparte de novelas que yo ya había leído, podían ser interesantes, que realmente podía aprender algo. Me encontré con el desarrollo personal y empecé mi camino de evolución personal. Entonces, sí, como bien has comentado, estamos ahora con las formaciones que consisten en 10 habilidades esenciales para desarrollar tu máximo potencial y poder reventarla con tu proyecto. Creo que es un nuevo camino que he empezado a hacer relativamente poco, pero que lleva dentro de mí mucho tiempo. Pertenece a mi nuevo proyecto con el que tú también conoces, Sin Límites, Sí. que al final lo que busco es desarrollar el máximo potencial de todas las personas, porque en mi propia experiencia he conocido cómo he vivido por debajo del 20, del 25% del potencial que tenía y que realmente he podido vivir, ¿eh? Que sobrevivir se puede, pero he sentido que hay mucho más potencial. Y actualmente siento que he avanzado, pero creo que hay mucho más también. Entonces, ¿cómo busco yo desarrollar este máximo potencial? Primero en mí y a través de mi práctica y experiencia lo transmito con los demás. Pues a través de 10 habilidades esenciales que veo
y a través de muchos hábitos que al final esa repetición continua va condicionando nuestra vida. Una cosa que me ha parecido súper interesante, me acumulan aquí las preguntas que voy aquí tomando nota, has hablado de libros, de Ujú. lectura, de tal, y una pregunta que siempre suelo dejar para el final a la gente es que recomienda algún libro que le haya Vale. hecho dar un avance, un paso, una evolución, entonces aprovecho para preguntarte aquí también, ¿hubo algún libro que fuera como un despertar de esta forma? ¿Fue acumulación de Sí. muchos? ¿Cómo fue? Sí, yo creo que como bien dices, al final fue una acumulación de muchos. Nunca he tenido un libro que pueda decir, este libro me cambió la vida. Porque creo que lo más interesante del libro, lo primero, bueno, de la lectura en sí, de este hábito, lo primero es que entras en un espacio de reflexión e interiorización con el que no vas a entrar de otra manera. Vivimos en una era demasiado conectada, de demasiado ruido, y que todo ese ruido nos mantiene desconectados. Entonces, cuando tú vas a leer, solo te puedes concentrar en esa lectura. Esa atención plena, que al final es una habilidad que adquieres a través de un hábito, es algo fundamental. Y eso fue lo que realmente me cambió junto al conocimiento en sí. Como te he dicho, yo venía de una etapa en la que me sentía frustrado, en la que me sentía un fracasado. ¿Qué pasaba en esa etapa? Que yo creía que a mí no me gustaba aprender, que no había nada que realmente me gustase. ¿Qué pasa con los libros? Que encuentro un camino súper amplio, porque el desarrollo personal es súper amplio, donde veo que realmente hay tantas y tantas cosas que me gustan, que doy un cambio de total, o sea, un cambio total en mi vida, donde paso de no interesarme absolutamente nada a levantarme cada día con las ganas de conocimiento. O sea, yo me consideraba un eterno aprendiz. Y eso que yo ya estaba en la universidad, o sea, me consideraba una persona que se levantaba cada día para aprender. Y 5 años después sigo igual. Entonces, libros concretos. Bueno, pues al principio, si alzo aquí la vista, porque tengo aquí mi biblioteca personal, están Tus zonas erróneas, un libro que me ayudó mucho a entender la mente, ¿vale? También está Tony Robbins, como no, Tony Robbins, uno de los mayores expertos a nivel internacional sobre desarrollo personal, con Despierte el gigante que lleva dentro. Hubo también algunos libros de psicología que me vinieron muy bien. Napoleón Hill. Napoleón Hill ha sido un escritor que Buenísimo. mucho con Piense y hágase rico, la actitud mental positiva. Y bueno, últimamente pues ando un poco más leyendo sobre diferentes tipos de filosofía y siempre recomiendo pues mis últimos libros. Ahora acabo de terminarme Apaga tu mente, enciende tu corazón, que además es de un monje tibetano español, que muy interesante porque el tío estaba casado y tal, y se metió a monje y se fue allí a Nepal, creo que fue. Interesante. Entonces siempre me gusta recomendar los últimos libros que me he leído, pero creo que al final un solo libro no va a cambiarte la vida, pero el conjunto de leer esos libros diarios, adquirir ese conocimiento y sobre todo es muy importante poner esos conocimientos en práctica, va a hacer que tu mentalidad se expanda de una manera que es increíble, porque yo ahora mismo me considero una persona de manera totalmente humilde y sincera con una mentalidad súper abierta y que sé muy poco, que conozco muy poco. Entonces, siempre intento, uno de mis hábitos principales, que lo he comentado antes, siempre intento aprender todos los días algo nuevo. Y de lo que más aprendo, aparte de las experiencias de la vida, de los momentos duros, bueno, de emprender, de sacar proyectos adelante, de lo que siempre intento aprender todos los días, que siempre me acompaña, es de mi hora diaria de lectura. Lo veo fundamental, la verdad, para cualquier persona, seas emprendedor o no. Estoy de acuerdo, tío. Creo que al final y ya incluso, como dices tú, no solo a ser emprendedor, sino que yo defiendo mucho que las formaciones están muy bien, que todo esto que te lleven de la mano y que te guíen está genial, pero que en los libros siempre hay mucho más, hay mucho conocimiento ya acumulado con un objetivo, entonces empieza por ahí y luego ya pagarás lo que quieras por lo que haga falta realmente, pero ahí está, yo es que aquí estoy leyendo todo el rato, yo siempre estoy además leyendo varios libros a la vez y voy combinando que si más de negocio, desarrollo, etcétera, con más de novela también, que también me gusta mucho disfrutarlo y para mí es como un refugio desde siempre, tío. Y creo que hay mucha chicha y la gente que no se ha dado el tiempo y la tranquilidad para poder aprender de ahí, que se está perdiendo mucho porque hay libros que tienen cientos de años y cuyo conocimiento sigue estando a la orden del día realmente y se podría aprovechar sin ningún problema. Otra pregunta, has estado diciendo antes también que sentías que estabas utilizando el 20-25% de tu potencial. Ujú. Y yo te quería preguntar si esto es algo común, ¿no? Si tú crees que la gente normalmente está por debajo de lo que realmente puede y si es así, ¿por qué crees que pasa esto, no? Porque esto a una persona que nos esté escuchando, que sea emprendedora, le va a parecer súper interesante. ¿Estoy dando todo lo que tengo o no lo estoy haciendo? Porque
una cosa que ahora me corregirás es que dar el 100% o dar el 20%, igual puedes acabar igual de reventado todos los días realmente, y que te cansas, pero que tienes la sensación de que estás avanzando mucho, pero realmente estás en el mismo punto, ¿no? Como si estuvieras en una rueda de un hámster que por mucho que corres no cambias de sitio. Entonces, ¿esto es algo que te sueles encontrar? Sí, completamente. La sociedad en general, te diría que el 99,9% de las personas viven muy, muy, muy por debajo de su potencial. ¿En cuánto es el porcentaje? Pues la verdad que es una cuestión interesante. El otro día, en el máster que estoy cursando, sacaron esta pregunta al público y contesté yo primero diciendo que las personas vivimos en torno al 30-40% de nuestro potencial. Y hubo pues un debate bastante interesante donde algunas personas estaban a favor mía, otras personas se posicionaban más en torno al 40, 50, 60%. Yo tiraba siempre para abajo, o sea, yo decía 30, 40, incluso 10, 20. ¿Por qué daba esta afirmación? Porque en mi propia experimentación, que he practicado y experimentado mucho en mis últimos 5 años, siempre buscando sacar ese máximo potencial, he descubierto que he vivido incluso intentando superarlo en ese potencial. Y al final, pues sacaron un estudio, la profesora, la tutora, en la que mostraba cómo las personas viven en torno al 45, 50 y el 60% de su potencial. Yo, como con muchísimos estudios, no estoy nada de acuerdo. Creo que las personas vivimos muy por debajo, como te he comentado, entre el 20 y el 30. También me preguntabas por el motivo. Pues el motivo es muy sencillo. El motivo por el que las personas viven por debajo de su potencial es porque no saben que tienen más potencial a desarrollar. Es porque no saben que realmente pueden conseguir una vida mejor y mucho más de lo que están consiguiendo. ¿Por qué no lo saben? Pues por uno de los males principales. Aunque vivamos en la época de la sobreinformación, mucha información no es igual, no es correlativo a conocimiento. Lo que hay es ignorancia. Hay otro tipo de ignorancia, donde antes, en épocas pasadas, era una ignorancia tal vez más dura, porque no sabías escribir ni leer, y muchas personas no sabían ni hablar, pero ahora vivimos una ignorancia sobreestimulada. Estamos sobreestimulados por tanta información que la gente ve vídeos cortos de 5 segundos o recibe mucha información que nunca acaba de procesar para convertirla realmente en acción. Porque que tú te pases 2 horas en redes sociales no quiere decir que sepas mucho. Quiere decir que has metido dopamina rápida a tu mente y la estás destruyendo. Entonces, creo que es importante, lo primero, conocer cuáles son tus posibilidades. Las posibilidades del ser humano realmente, sin necesidad de comprar nada, sin necesidad incluso de hacer algo extraordinario. Las posibilidades que tenemos cada uno, cada persona que nos esté escuchando aquí, son infinitas. No está ni en nuestra mente las posibilidades. ¿Por qué? Porque la mente crea lo que la mente consume. Por lo tanto, lo que tú veas como una posibilidad actual es algo que está limitado por tu conocimiento actual, por tu experiencia, por lo que estás haciendo en ese momento. Incluso tú y yo, que podemos ser personas que estamos en este camino hacia nuestra evolución, nuestro máximo potencial, estamos limitados porque hasta ahora no conocemos más. Nuestra mente no conoce más, ¿vale? Entonces creo que el motivo principal es ese. Y creo que hay muchísimo más potencial. Después, que no se me ha olvidado porque me has hecho 4 preguntas seguidas. La última. Y las que quedan. Y las que quedan. La última. ¿Una persona que vive al 100% puede fatigarse? Pues depende. Lo primero, creo que si no buscas dar el 100% cada día, nunca lo vas a dar. Esto es como cuando escuchas a un millonario hablar y dicen, oye, que haya tantas personas queriendo ser millonarios, ¿bueno o es malo? Y la primera respuesta es, si no quieres ser millonario, no lo vas a hacer. Pues esto De no. hecho, aquí yo sumo una reflexión que hago siempre es que tú en el momento en el que vas al 100% tienes que ir al 100%, porque en el momento en el que vas al 80, vas al 80, pero luego vas el 80 de ese 80 y luego al 80 del 80 del 80. Y esto poco a poco se va reduciendo porque parece que a veces cuando dejamos de hacer algo o pequeños detallitos los dejamos de largo, no pasa nada. Oye, pues si hoy en vez de levantarme a la hora que me levanto 2 horas después, no pasa nada. Y es cierto, por un día no pasa nada. Pero si lo haces durante una semana, son 14 horas de lo que le quieres dedicar a esa tarea que le quieras dedicar. A lo mejor una semana, pues que 14 horas yo creo que sí se nota, pero imagínate que no tiene un impacto a lo largo de un año. Pero eso lo vas haciendo. Entonces, un día, imagínate que alguien se quiere levantar a las 7 y se empieza a levantar a las 9. Pero luego ya se ha dado la permisividad hasta las 9. Entonces luego ya es 9:30. No pasa nada, ¿sabes? Entonces yo tengo la teoría, por eso siempre me exijo mucho, que cuando te dejas de exigir sin darte cuenta, vas bajando, vas bajando, vas bajando y vas, pero es inconsciente realmente, es como que te vas, pero claro, porque es normal, al final, si tú quieres hacer algo bien, tienes que tener la atención en ello. Yo, por ejemplo, que me dedico a escribir, me pasa a veces, ¿no? Que yo muchas veces cuando estoy escribiendo algo digo, pues que estoy poniendo aquí toda la atención que tengo, estoy escribiendo tal, y yo sé que se entiende lo que decir, pero
mi inercia seguramente es mejor que la de muchas personas, pero no por nada, sino porque me tiro 10 horas escribiendo todos los días realmente y por tal. Pero no es lo que quiero. Si yo quiero hacer un texto bueno, tengo que estar pensando en el texto, concentrar en el texto. No puedo estar dejándome llevar. Y si, oye, lo mismo, a lo mejor un día pues no se nota. A ver, si hago 10 emails para un cliente, igual hay uno que está peor, que te ha sido tal. Pero cuando te empiezas a ir, lo empiezas a tal. Y yo me voy dando como toques a mí mismo cada cierto tiempo para decir, ¿lo estás haciendo bien? ¿O estás ahora tirando en piloto automático con muchas cosas? Pero cuando haces muchas veces algo, como que es más fácil perder esa, no sé cómo llamarlo, voy a decir la ilusión incluso, ¿no? Como el foco en lo que estás haciendo. Entonces, por eso para mí es como, exígete siempre más de lo que realmente puedas, porque así es como vas a dar todo. Yo muchas veces me voy frustrado a la cama y luego me dice mi chica, "Hostia, pero si lo que haces tú, el tiempo que dedicas tú, la gana que no se echa a nadie". Digo, ya, pero prefiero irme frustrado de lo he hecho todo lo posible y tal, que irme satisfecho porque creo que eso me para. Entonces yo vivo una sensación de frustración constante, pero creo que eso es lo que me lleva a crecer también. Claro, o sea, al final la exigencia es muy necesaria porque si te acabas conformando, como bien dices, acabas entrando en un estado de comodidad. Si a ti esa frustración te trae sentirte incómodo y esa incomodidad te hace propulsarte hacia tu máximo potencial, estás usándolo bien. Al final, creo que nunca puedes permitirte fallar en el sentido de, a no ser que tengas una circunstancia excepcional, cuando tú fallas, ¿vale? Ese pequeño acto no tiene que ser tanto como 2 horas o un día de trabajo, sino pequeños actos, ¿sabes? Que caigas en pequeños actos, esos pequeños hábitos, esas pequeñas cosas que vas a fallar, todo va a tener una consecuencia. Creo que lo que es muy importante es conocer que todo lo que haces, absolutamente todo, no solo cuando estás en el trabajo, no solo cuando estás estudiando, si te estás formando, no solo cuando estás preparando ese trabajo o ese proyecto especial, sino absolutamente todo lo que haces en tus 24 horas, todo eso va a tener una repercusión en tus resultados. Entonces, como bien dice, creo que si al final te fallas a ti mismo y tienes ese amor propio, vas a acabar frustrado cuando te falles. Y eso es lo mejor para impulsarte a volver de nuevo. Pues nada, tío, que te cortaba antes cuando estabas hablando, ¿sabes? Que me emociono y son temas que me gustan mucho. Ahora, supongo que nos está escuchando mucho copy, mucho que está empezando, que es el público que más hay, mucho emprendedor también. Entonces, una de las cosas que yo veo muchas veces, y que además lo has visto en alumnos míos, es ese miedo a salir, ese miedo a exponerse, ese miedo a intentarlo. Mm. Y me parece un tema muy grande porque al final soy muy de partidario de la frase de donde hay miedo es el camino realmente, si algo te da miedo es porque realmente probablemente es lo que tienes que hacer y el miedo simplemente es pues que no te has enfrentado a ello y que te está paralizando, pero del dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir, ¿no? Y una cosa es que te miedo, otra cosa es aprender a moverte con el miedo, a tener la capacidad para trabajar con el miedo. ¿Cómo gestionas tú esto, no? Porque al final yo sé que tú haces mucho tema de hábitos, de ese trabajo interno. ¿Cómo una persona que esté con ese miedo a la incertidumbre, a lo que suele haber, cómo sueles trabajar con él? Sí, pues bueno, lo primero es comentar cómo por eso, por esto principal que estás diciendo, por cómo afecta tanto a los emprendedores como a todas las personas en su vida, es la primera habilidad esencial de mi proyecto de Sin Límites. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a ser un maestro del miedo, a perder el miedo al miedo, tu vida cambia por completo. Tu vida personal y tu vida profesional. Como bien dices, el miedo, ¿vale? Puede ser muy extenso. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos que afectan a las personas. Las personas vivimos limitadas por miedos. Hay miedos más típicos, como puede ser el miedo a las críticas, el miedo a la pobreza, el miedo a no saber qué va a pasar. Y hay otros miedos, pues, que son más personales, ¿no? Que son más de la unicidad de cada persona. Pero realmente, la forma de trabajar el miedo, como yo lo hago en esta habilidad esencial, es muy simple. Porque es simplemente conocer tus miedos y cambiarle el significado. Como tú bien has dicho, el miedo al final es el camino, ¿no? Si nos fuéramos al final como conclusión final de algo que se pueden llevar las personas, es el miedo no es algo de lo que hay que huir. El otro día, no sé de dónde, de tanto contenido que estoy grabando, pero lo explicaba muy bien, ¿no? Sí, en un directo que hice el lunes, ¿vale? Hice un directo de los 7 hábitos que destruyen cualquier cosa que quieras conseguir en la vida, ¿vale? Y uno de ellos era que no evadas, huyas ni intentes superar el miedo. Voy a comentar pues esa huida y esa superación, ¿vale? Cuando tú huyes, hay algo que yo creo que este concepto es más común, ¿no? Las personas andan huyendo del miedo, pero es algo que interiorizan y que saben que realmente no deberían hacerlo, porque cuando tú huyes del miedo, te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo, lo que antes era un miedo pequeño, ahora en tu mente se ha hecho más grande por ese desconocimiento, por eso nuevo, y ese miedo te va a acabar atrapando. O sea, tú nunca huyas de un miedo porque van a pasar los años y te vas a ver mucho peor. Ahora, el tema de la superación sí es algo que tal vez está más como integrado en las personas. ¿Por qué?
Porque este postureo de frases motivantes, que la motivación no sirve para absolutamente nada, lo que hace es que cuando tú dices voy a superar mis miedos, estás haciéndolo mal. ¿Por qué? Yo lo comparo, o el lunes lo comparaba como cuando tú ves una salida, ¿vale? Cuando tú estás caminando de un sitio y ves una salida, sabes que tienes que coger esa salida. Esa salida no la tienes que superar. Tú sabes que tienes que coger esa salida, ¿vale? Pues esa salida, esa señal que hay en la carretera es el miedo. Tú ese miedo no buscas superarlo, tú lo que buscas es transitar ese camino. ¿Cuál es la cuestión? Que ese camino es nuevo, desconocido, incierto y tiene una serie de características especiales que ahora mismo no conoces. Pero tú no vas a tener que superarlo, tú vas a tener que transitar por ese camino, aprender a vivir y a caminar con ese miedo. El miedo se nos suele presentar en forma de alarma. O sea, el miedo al final es una alarma. ¿Por qué? Porque tenemos un círculo de comodidad que todos tenemos, más grande o más pequeño, un círculo de comodidad que nos rodea. ¿Y qué ocurre? Que ese círculo, cuando llegamos al límite, a la frontera, ¿vale? Suena la alarma. Esa alarma es miedo. Lo que pasa es que las personas se creen que es una alarma de las que tienen que huir, como si fueran un ladrón. Y no entienden que esa alarma simplemente es una alarma interior para actuar, para que salga la palabra oportunidad. Por lo tanto, si tú le cambias el sentido al miedo, le cambias la palabra, en vez de huir o superar, le pones oportunidad, acción masiva, todo cambia. No es que simplemente haya que aprender a vivir con miedo, es que la pregunta fundamental o una de las preguntas fundamentales que te tienes que hacer en tu vida es ¿cuáles son mis miedos? Y te va a salir una lista grande. Pues tienes que coger el miedo más grande y actuar. Porque quien vive sin miedo es un cobarde. El cobarde siempre se queda en la comodidad, siempre se queda en la trinchera. Claro. La persona que sale a la batalla, que da la cara, que se enfrenta a nuevos proyectos, que se atreve a emprender, que se atreve a vivir de su pasión, de su vocación, que se atreve a hacerse cada día preguntas incómodas, como ¿por qué he venido a este mundo? ¿Lo que estoy haciendo es simplemente productividad falsa de hacer, hacer y hacer? ¿O es algo que me dé sentido? ¿Por qué he venido a este mundo? Quien se atreve a hacerse preguntas incómodas es quien siempre va a tener miedo. Joder, Claro. ¿cómo acojona preguntar cuál es mi propósito? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Lo que estoy haciendo realmente me representa? Y esas personas que tienen miedo son las personas valientes. Los valientes tienen miedo, los cobardes no tienen ningún miedo, pues se han quedado cómodos. Qué guay. Y a mí me pasó el otro día, bueno, otro día igual es hace 3 o 4 meses, ¿vale? Pero me di cuenta de que yo quería lanzar un producto X, o sea, un producto X, no, un producto X, que se entienda bien la situación, no es nada porno, ¿sabes? Para que se entienda, que suena como muy raro, ¿sabes? Aunque bueno, aquí depende de lo que... Si la gente paga, habrá que hablamos de manera persuasiva. Ah, pero fuera de bromas, me da cuenta que llevaba desde diciembre hasta marzo como mareándome mucho la perdiz con un producto que quería lanzar. Y yo me daba cuenta de que eh, hacía y avanzaba y avanzaba y avanzaba, pero a la hora de la verdad como que nunca lo acababa, nunca lo acababa. Y en marzo me di cuenta, porque yo cada X tiempo reflexiono mucho de lo que he hecho, qué estoy haciendo, estoy haciendo lo que me acerca o no, estoy yendo en el camino que quiero, esto que tengo realmente es lo que quiero tener o no tal. Entonces yo hablo mucho conmigo de esa manera y tengo conversaciones muy profundas para saber hacia dónde quiero ir simplemente, ¿no? Y me di cuenta y digo, joder, si llevo 3 meses dándole la vuelta a esto, evidentemente faltaba algo por grabar, tal, no sé qué, pero había muchas cosas que se podían avanzar y siento que estoy todos los días avanzando o cada 2 o 3 días avanzando, pero no se avanza de verdad. Eso es miedo, eso es que estoy de alguna manera boicoteando lo que estoy haciendo porque no quiero exponerme con este producto. Y me di cuenta de que para mí era porque me di cuenta de que para mí lanzar productos míos, y esto ya me he dado cuenta con los años, me cuesta, o sea, me acojona realmente, ¿no? Que tenemos el que tú has estado, que la gente está muy contenta, tenemos otros más pequeñitos, ayer vendimos un workshop para este viernes, o sea que está todo súper bien. Pero que hay que romper esa barrera, lanzar algo nuevo, en una escalera nueva, una propuesta nueva, me cuesta, me asusta, me generará miedo, dudas, lo que sea realmente para poder tenerlo. Entonces, es algo que realmente me preocupa. Y entonces me di cuenta de eso y desde ese momento he cambiado mi manera de trabajar para priorizar esas propuestas y ya van saliendo. No han salido todas porque hay algunas que voy estructurando y que voy en el calendario marcando para ciertas fechas, pero pues desde ese momento estamos lanzando prácticamente un workshop todas las semanas realmente, cada 2 semanas más o menos, que es lunes masterclass, viernes clase práctica y la clase práctica es de pago, por ejemplo, y lo estamos haciendo. Y me he dado cuenta de que una vez lo vences, es muy fácil hacerlo, pero también me he dado cuenta de lo otro. Por un par de eventos en los que estuve, hubo 2 o 3 semanas que como esto lo suelo hacer lunes, viernes, porque dije, bueno, como el fin de estoy fuera, no lo hago porque martes, miércoles, jueves no quiero hacerlo, porque es como me come el día y no me apetece realmente, creo que es contraproducente para mí. Entonces tiene que ser viernes o sábado, que es donde está yendo bien y la gente está contenta.
hubo 2 o 3 semanas que no pude y luego me di cuenta y me costaba un montón volver a engancharme, porque es muy fácil desacostumbrarse a lo que tienes por ahí para poder tenerlo. Claro, o sea, yo Entonces, aquí... es muy curioso, es a lo que voy, ¿no? Como que cómo funciona nuestra mente, cómo nos autoboicoteamos y cómo nos automovemos para poder estar ahí. Completamente, o sea, yo aquí lo que veo más importante que has hecho, Carmelo, lo primero es haber identificado una variable del miedo, porque lo que hacemos en la formación, tú lo viste el otro día en directo con tus alumnas, es primero saber que el miedo no siempre lleva la palabra miedo, sino que lleva la palabra incertidumbre, vergüenza, cualquier variable, ¿vale? Que te haga la no acción, que te haga no actuar, no hacer lo que tú sabes que debes hacer en ese momento, eso es miedo. Entonces, tú, en el ejemplo, en el caso que has comentado, lo primero que has hecho es identificar ese miedo. No es lo mismo que tú lo hubieses llamado postergación o que tú lo hubieses llamado no es que no tengo tantas ganas, es que me da pereza. Hubiese sido totalmente diferente porque esa determinación hubiese condicionado tu acción. Entonces, como bien dices, como si hubiese una fórmula, que nunca hay una fórmula, ¿no? Pero un paso a paso para vencer, no vencer los miedos, sino aprender a vivir con ellos, ¿vale? Aprender a cambiarle el sentido, a maestrar tus miedos, sería lo primero, tener claro que tienes que identificarlo, que tienes que conocerte. Y aquí fallan muchas personas porque el autoconocerte en sí ya produce un dolor. Ya es Claro, algo... porque yo lo que me doy cuenta es que ese es mi miedo. Es decir, mi miedo se manifiesta así, no se manifiesta de otra manera, o en alguna circunstancia aparte, pero en el día a día se manifiesta con evasivas, huidas, tal, o sea, como esta postergar de alguna manera, pero me doy cuenta de Un que me ha momento, pasado siempre. Sí, Carmelo, tranquilo. dame un segundo, dame 5 minutos que tengo que cortar, ¿vale? Dejamos el directo aquí, hasta aquí la entrevista, ahora seguiré yo con Carmelo de manera personal. ¿Todo Y bien? yo, sí, un segundo, que me está llamando mi madre, no sé si necesita algo, está regular, Dale, dale ¿vale? caña, no te rayes, te espero. Voy, si quieres, por dónde Bueno, ibas para después. ya ves tú, tío, lo corto y ya está, que todo sea eso en la vida. Nada, Vale. lo que decía es eso, ¿no? Que yo he aprendido a identificar mi miedo y me he dado cuenta de que es cómo se ha ido expresando en muchos momentos de mi vida realmente. Me he acordado de que cuando era niño y me quería apuntar a un deporte iba que sí, que no, que sí, que no, pero también me he dado cuenta de que cuando a veces quiero ir a un evento y a lo mejor no conozco a nadie con quien ir, voy posponiendo la compra del billete de tren o de la entrada hasta el último momento, como que me pongo en una posición, o sea, me tiendo a estar en una posición de todo o nada, porque yo creo que mi mente también juega a ver si hay suerte y ya no quedan, ¿sabes? De alguna manera y me quito este marrón. Entonces, he ido echando como vista para atrás y me he dado cuenta de que es algo que me ha pasado siempre realmente y seguramente me va a seguir pasando, pero ahora cuando me pasa soy consciente de ello para poder hacerlo. Digo, vale, me está pasando esto, me está pasando otra cosa. Y eso me ayuda mucho. Y me he dado cuenta que es cuando intento hacer eso, algo nuevo, o sea, exponerme de una manera diferente ante personas que igual son las mismas de toda la vida, ¿sabes? Pero ya está, y me lo llevo a lo profesional, pero también me lo llevo a lo personal, lo que te decía, de cuando era chaval y jugaba al básquet, o cuando, yo qué sé, si tengo que ir a una boda y dar un discurso, ¿sabes? De alguna manera, por tal. Y fíjate que yo estoy acostumbrado a estar hablando delante de gente todos los días, ¿sabes? Y tal. Pero eso me doy cuenta que es como esa exposición, tal. Entonces, pues desde que lo he identificado, he ido cerrando muchas acciones ya y he ido como ajustando mi manera de trabajar para poder hacerlo. Si yo sé que hacer esto me cuesta más, vamos a darle prioridad, vamos a darle el peso, va a ser lo primero del día para poder sacarlo. Y cada vez noto que cada vez que voy haciendo más, me cuesta un poquito menos. Entonces creo que es eso, ¿no? Como identificar nuestros miedos para poder darle caña realmente. Ahí está, al final es identificar tus miedos para tener una brújula. Yo al final los miedos lo uso como una brújula interior. Cuando no sé qué hacer, voy a por mis miedos. Y también es saber, que eso al final con la experiencia se va conociendo, cómo detrás de tus miedos están tus mayores sueños. Lo que pasa es que tienes que 100%. romper esa barrera de comodidad, que al final el miedo no es más que un sitio donde te vas a encontrar incómodo, como tú decías, cuando das un discurso, cuando vas con alguien que no conoces, cuando tienes que hacer eso que no te apetece tanto, al final es un grado de incomodidad mayor o menor que tienes que superar para conseguir algo que después te acabas flipando, porque seguramente al final has dado ese discurso Sí, aprovechado como el que más, al final ese trabajo que tanto te costaba puede ser que sea el que más resultados tenga, aunque no sea a nivel económico, pues a nivel interior. Entonces eso siempre es. es un sitio donde sabes que tienes que ir y cuando conoces esto, pues tu vida cambia por completo, porque al final siempre pones el rumbo en tus miedos. Claro, de hecho, me he dado cuenta de que me pasaba eso y que intentaba como, en lugar de hacer eso, me priorizaba otras cosas que realmente no son importantes como para Para esconderlo de rellenar alguna el manera. tiempo. Sí, sí. Sí, cada vez que intentaba como lanzar esta propuesta, decía, "Oye, pues hace años yo tenía un proyecto de divulgación de literatura y pensaba, igual es el momento para recuperarlo". Y decía, tíos, y luego, claro, yo hablaba conmigo y decía,
escúchame, si no has acabado lo que quieres hacer ahora, no te pongas a hacer tonterías en este momento, que no es que lo otro sea una tontería, que si tuviera tiempo, para adelante, pero es como, prioriza esto y cuando esté esto ya harás otras cosas, ¿no? Pues aprender a leerme me ha ayudado mucho a cómo afrontar estas situaciones. Ya como también incluso que haya días que yo sepa que me está dando miedo y a perdonarme también. Digo, pues hoy esto me ha tocado. Bueno, mañana me pongo con ello, lo pongo a primera hora porque a lo mejor hoy ya es tarde, ya estoy tal y ya no me apetece. O sea, hoy ya no tengo la energía para luchar contra esto, pero mañana a las... Yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la mañana sí que tengo esta energía. Es que vamos a decir, va a ser lo primero para ponerlo. Y eso me está cambiando como mucho la actitud, tío. Y yo creo que emprender es un proceso de evolución y transformación continua en el que vamos aprendiendo de nosotros mismos todo el rato realmente y me está ayudando mucho o sea, el hacerme preguntas, el escucharme, el tal, para saberlo, ¿no? Que creo que lo fácil es como tirar en piloto automático, tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, pero al final yo estoy, que se entiende una posición en la que tengo clientes, facturo bien, o sea, estoy tranquilo, ¿no? Pero entonces me podría conformar. Pero yo creo que ahora estoy dando otro paso con el negocio y que es normal que acojone, y precisamente el entender cómo me acojono es lo que me permite decir, vale, voy a hacerlo de esta manera para poder trabajarlo. Perdón, esto es también un speech enorme. No, no, totalmente, ¿no? Sí, es muy interesante porque al final es ese proceso de autoconocimiento basado en tus miedos lo que está generando ese cambio y esos resultados que tú quieres obtener. Es bastante interesante porque es que has visto cómo al final tenemos un máximo potencial que está dentro de nosotros y no necesitamos nada más. Tú has comentado las tres patas, has comentado cómo lo identificas el miedo, lo aceptas, o sea, no te machacas, sino que aceptas que eres así y que esa situación puedes usarla para avanzar y actúas de forma masiva en esa acción. Pues eso serían las tres patas para perder el miedo al miedo, para no tener miedo a tener miedo. Que es que hay muchas personas que, incluso cualquiera de nosotros en algún momento, que andamos con miedo a sentir ese miedo, que no nos limita tanto el miedo en sí, sino el sentir miedo. ¿Por qué? Porque nos pone incómodos. Pero es que la incomodidad es el camino. Si estás cómodo, estás muriendo, estás muerto en vida. El camino de cada día, yo lo que hago con mis hábitos es ponerme hábitos incómodos, hábitos que me saquen de eso que quiero hacer, pero que sería muy fácil hacerlo. Por tanto, aléjate de lo fácil y haz cosas incómodas cada día en tu vida y con eso va a cambiar tu carácter y va a cambiar pues todo en tu vida. De hecho, creo que era un piloto de Fórmula 1 que, antiguo que se llama Jacques Villeneuve, que decía, si mientras conduces, crees que lo tienes todo bajo control, es que entonces no vas lo suficientemente rápido. Y creo que es un poco este resumen, ¿no? La idea de, si tienes todo controlado, y también creo que hay etapas y etapas. Hay momentos que necesitas tener todo más controlado para lo que sea. Pero si lo tienes todo controlado es realmente que estás bajando una marcha sobre lo que puedes ir realmente y que puedes hacer más cosas. Es por lo menos una perspectiva mía basada en mí, sobre todo, ¿sabes? En lo que voy viendo, porque yo no conozco tanto como tú, evidentemente, pero que lo veo y se lo veo también a alumnos y a personas con las que hablo y a copies en general, que hay mucho bloqueo al empezar, ¿no? ¿Y si hablo a la persona y me dice que no? ¿Y si tal y no sé qué? Y claro, ese miedo yo nunca lo tuve, por ejemplo, ¿no? Pero pues me dice que no, pues quito 200 hoy, pues que te jodan, ¿sabes? Me da igual, no voy a saber quién es. De hecho, igual le escribo yo en 6 meses y no me acordaba que me había dicho que no. Pero hay mucha gente que se bloquea por ese su miedo un poco de rechazo y tal. Entonces, creo que es súper interesante. Como nos quedan solo 5 minutillos, que yo tengo que irme ahora porque esto que haremos una segunda parte, porque yo he llegado tarde por una reunión, hemos tenido que cortar la mitad y ahora me tengo que ir, que está mi madre aquí y que la tengo que llevar a la estación que se va. Te quería preguntar para terminar, como ya hemos hecho la pregunta de los libros, un hábito que para ti creas que es imprescindible. Ya no siquiera digo en general, sino uno que sea para ti, que sea imprescindible en el día a día para poder tenerlo. No vale leer porque ya lo hemos metido. Estaba ¿Qué pensando en sería? eso, además. Pues tío, últimamente le estoy metiendo mucha caña. Si fuese un hábito más técnico de fuerza mental, el que te diría sería la exposición al frío. Llevo un año más o menos Ojo. exponiéndome al frío y además lo he hecho de forma extrema. Me metí en Canarias por primera vez en una bañera con 300 kilos de hielo y es como la sensación de decir no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo y acabar haciéndolo. Entonces, durante este último año, todas las mañanas, para activarme, para recuperar mi fuerza interior, para conectar conmigo y con mi respiración y para demostrarme que puedo hacerlo, yo me levanto, tú dices las 5, yo me levantaré 5:50 más o menos, pues me meto en... Claro, eso en enero, en noviembre, en diciembre, diferentes ciudades, pues cuesta mucho. ¿Qué hace eso? Pues que aparte de un montón de beneficios de la salud, pero que como yo digo,
la salud es un bien menospreciado porque hasta que no la pierdes tú o un familiar no la valoras, yo sobre todo siempre me centro en los beneficios del carácter, de la mente. Eso con lo que integras es otra de las habilidades en las que yo formo, que es fortaleza mental. O sea, al final meterte en frío con lo poco que eso apetece cada mañana, porque además no es algo que te acostumbres, sino que es algo que cada día tienes una batalla interior. Nada más levantarte a las 5 de la mañana, ducha fría, al extremo. Yo fui poco a poco progresando, tuve una experiencia de la técnica Wim Hof en Canarias bastante buena, con 300 kilos de hielo, y a raíz de ahí, ducha fría todos los días. Eso a nivel como técnico mental. A nivel más, que es un hábito como, pues, de estos de miedos y tal, que te diría, pues, por ejemplo, a mí algo que tengo en mente siempre es lo que hemos hablado, ¿no? El resumen de un poco la charla, ¿no? Haz cosas que te pongan incómodo, haz cosas nuevas, haz cosas diferentes. No hagas cosas por aprobarte socialmente, por lo que piensen los demás. Escapa de tu comodidad, de tu seguridad. Y esto es muy importante. No esperes a tener autoestima, no esperes a sentirte en confianza contigo mismo, no esperes a sentirte seguro, sino que hazlo. Acción masiva. El hábito se resumiría en haz lo que sabes que debes hacer, pero te da miedo y te hace sentirte incómodo. Y hazlo de forma masiva. Eleva tus estándares. ¿Esto qué quiere decir? Si tú tienes en mente un proyecto, ponte ese proyecto por 10. O sea, siempre vamos a contar con un límite. El que te ha hablado de la mentalidad, lo desconocido, eso nos limita, ¿vale? Pues si tú quieres hacer un proyecto o quieres conseguir cualquier cosa en tu vida, multiplícalo por 10. Eso sí, tienes que multiplicar 2 cosas por 10. La acción masiva, haz 10 veces más de lo que crees que debes hacer, porque nos creemos que las cosas son más fáciles de las que son y somos perezosos por naturaleza y además la mente primitiva nos mantiene en supervivencia. Por lo tanto, eleva tus estándares 10 veces, también hazlo 10 veces más y estate dispuesto, que esto es lo más importante, a pagar el precio 10 veces más. El tiempo que tienes que estar, a lo que tienes que renunciar, los planes sociales que tienes que decir que no, tu salida de la comodidad. Multiplica por 10 todo eso que sabes que debes hacer y hazlo de manera incómoda y que te acerque a tus miedos. Ese sería el hábito más importante que tengo en mi vida. Oye, y para terminar, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera buscarte? Pues sobre todo estoy mucho, donde estoy principalmente es en Instagram, Juan Sarrió Soto, estoy mucho en directo, estoy publicando historias y reels cada día y además también en mi proyecto Sin Límites, que todo lo que comparto en Instagram lo tengo en el podcast. Sin Límites, en Spotify, iVoox, también mi web, Juan Sarrió Soto, donde voy publicando pues los diferentes artículos de diferentes retos que estoy haciendo. Una parte súper importante de mi vida y de mi proyecto son retos experimentales donde me pongo al máximo para demostrar que podemos vivir con mayor potencial del que tenemos. Y nada, el último, porque la gente se haga una idea, el último reto, 30 días recordándome que voy a morir, todos los días reflexionando sobre mi muerte y cómo he actuado masivamente en eso que realmente tiene significado en mi vida. Y actualmente, que además el de 30 días formaba parte de este, llevo 44 días reprogramando mi mente con el objetivo de atención plena, estar en el presente y eliminar mis creencias limitantes durante 120 días. Así que ahí también puedes encontrar todo mi trabajo. Pondré los enlaces en las notas que acompañan al podcast para que puedan entrar con un solo clic. Y nada, tío, oye, haremos una segunda parte porque me ha flipado, ya lo sabes. Muchas gracias por venirte, un gustazo. Nada, gracias a ti. La verdad que es siempre un placer estar contigo. Volveremos. Total, nada, y a lo que la gente que nos esté escuchando, que deje un me gusta, se suscriba, lo comparta, que no son hábitos que te cambien la vida, pero a mí me ayudan mucho realmente a todo esto. Entonces, si eso lo cogéis como hábito todas las mañanas, suscribíos, compartid los contenidos que hago, sería la leche realmente. Y nada, que muchas gracias por estar al otro lado como siempre y que nos vemos en el próximo episodio. Chao, Hasta chicos. luego.